en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl. Radio Watch presenta En Dirección al Trabajo Decente, un encuentro con el mundo del trabajo, un programa de la Secretaría Regional de Trabajo y Previsión Social de Los Ríos por Radio Watch. Nuestro saludo lo reciben ustedes desde el sector Miraflores de Valdivia, concretamente el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile, donde se ubican los estudios de la Radio Universidad Austral de Chile, que se sintoniza en el 90.1 del dial FM, y que también nuestros seguidores la encuentran a través de las pantallas 52 y 843 de Telesur en la televisión local. En Dirección al Trabajo Decente, ahí está dicho en este pendón que nos acompaña en cada emisión. Programa que se produce en la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Los Ríos, con noticias, comentarios, entrevistas, invitados a nuestra programación. Está con nosotros el Seremi del Trabajo, Rodrigo Leiva Caro, y queremos saludarle. Ha tenido harta actividad en terreno, de esa manera estuvo un poquito ausente del programa, aunque conectándose cuando ha podido desde otros lugares de la región. ¿Cómo está, Seremi? Muy buenos días, don Juan. Sí, efectivamente tenemos harto trabajo en terreno. La verdad que uno de los propósitos del Ministerio, y así lo ha encomendado la ministra, el presidente, el subsecretario, es poder llegar, ¿no es cierto?, al objetivo de lo que significa la defensa de los derechos laborales, al objetivo de poder estrechar lazos para los conocimientos de las leyes que nosotros llevamos adelante. Y en eso estamos. Esa es la tarea diaria. Cuando no está en terreno, las puertas abiertas de la oficina para recibir las inquietudes, los problemas, todo lo que los dirigentes quieren manifestar, ¿no? Y hemos sido testigos de que han llegado a la oficina directivas sindicales y a otras las ha encontrado simplemente en sus sedes estos días últimos. Existe una dinámica ahí. La oficina siempre ha sido de puertas abiertas a los sindicatos, a sus necesidades, sus inquietudes, también en este afán dinámico de poder irnos educando, ¿no es cierto?, ambas partes, de entregar la información correcta, ir averiguando cuando aparecen cosas distintas, cosas que no son habituales, pero la idea es generar una dinámica que complemente, ¿no es cierto?, las mejoras que los sindicatos tienen que tener desde el punto de vista de la formación, por una parte, algo muy importante, y también generar lazos entre ellos mismos, porque lo que nosotros detectamos el año pasado es que los sindicatos están muy solos también. O sea, no hay una articulación cotidiana, por decirlo así. Sí hay un sector importante que a través de la CUT se articula, pero en cuanto a lo experiencial, yo creo que ahí es donde tenemos una falencia que hemos ido abordando para poder disminuir la brecha justamente de conocimiento, o de desconocimiento, más bien dicho, que tiene el mundo sindical. Pues hay hartos sindicatos nuevos en la región, cosa que nos contenta, pero por otro lado esos sindicatos tienen que tener conocimiento suficiente para poder abordar no solamente las situaciones de característica económica de sus asociados. Estoy pensando, ¿no es cierto?, en lo que más uno puede observar dentro de los sindicatos, los aguinaldos, ¿no es cierto?, las bonificaciones, ese tipo de cosas, sino que también la defensa de los derechos laborales, tanto de situaciones en los espacios de trabajo, también como los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Ver ahí un poquito todo lo que pasa con el tema de los acosos laborales, acosos sexuales, los procedimientos. También durante la próxima semana, y espero que después en el siguiente programa podamos evaluarlo, durante la próxima semana vamos a tener un encuentro con sindicatos de empresas que trabajan en la ribera del río Valdivia, porque uno de los objetivos de nosotros y del río Calle Calle, uno de los objetivos que tenemos es poder entregar la información correcta con respecto a esta norma secundaria del Ministerio del Medio Ambiente, ¿no es cierto?, que resguardan la contaminación o la posible contaminación del río. Y como ya han habido luces y cierto sector de las empresas ha
manifestado de que esto puede tener un efecto económico en las empresas que trabajan junto al río. Un efecto negativo. Un efecto negativo, ¿no es cierto? Un efecto económico negativo por las restricciones que podrían llegar a tener. Pero bueno, es importante entregarle a las y los trabajadores también de estas mismas empresas la información como corresponde, pues desde el punto de vista de nosotros, esta norma solo lo que viene a establecer es que se pueda medir, ¿no es cierto?, la contaminación que tenga el río y de esta manera, de manera conjunta, con todos los actores involucrados, empezar a evaluar las medidas correspondientes para que no tengamos un río contaminado, ¿no es cierto? O que por lo menos tenga los ciertos resguardos cuando existe alguna catástrofe, alguna crisis. Recordemos que esto se viene evaluando desde hace mucho tiempo y creo que los trabajadores, para no verse inseguros con respecto a sus espacios laborales, ¿no es cierto?, a la cantidad de empleabilidad, es importante entregarle la información, así que en la articulación también interministerial para poder entregar la información de manera correcta es necesaria y así junto al Ceremi de Medio Ambiente lo haremos. Entonces, en estos breves minutos lo que estoy comentando es que el abordaje del Ministerio no solamente tiene que ver con las leyes que se vayan creando, sino que también con el trabajo territorial que es necesario realizar en la región, no solamente en la comuna de Valdivia, sino que también en las otras comunas. La Seremía del Trabajo también tiene la capacidad, felizmente, de poder ir acompañando a los sindicatos y evaluando cuál es la conflictividad que existe en las negociaciones colectivas, ¿no es cierto? Tenemos ahí la experiencia de parte del equipo que puede colaborarles, porque obviamente, entendiendo el contexto económico, los y las trabajadoras no son las que tienen que llevarse la peor parte de la situación económica. Por lo tanto, hay que tratar de mantener ciertos resguardos y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de la colaboración con los sindicatos. Es un poco el sello también que queremos mantener en la región, pensando también en cómo se va proyectando la situación de las pensiones, cómo se va implementando la ley de las 40 horas. Tengo buenas noticias ahí que contar con respecto a una de las visitas que hicimos durante estos días. Y la idea es poder transmitirle a nuestra audiencia, ¿no es cierto?, a nuestros televidentes, la experiencia de los sindicatos y de las empresas para poder ir abordando las distintas temáticas que lleva el Ministerio adelante. Rescato una partecita de su intervención y que surgió aquí en este mismo estudio cuando juntamos como invitados a Sandra Barriento, que es de Unimark, y a un dirigente de la cervecería Acusma. Rodolfo, de la cervecería Acusma. Entonces concluían de la necesidad de que los dirigentes pudieran encontrarse, que tuvieran espacios donde pudieran llegar, aunque sean distintos sus rubros, distintas sus preocupaciones, pero manifestaban y lo hicieron públicamente y agradecían que aquí ese día se encontraron dos de ellos como una necesidad. Por usted hablaba recién que los sindicatos a veces están muy solos. Sí, hay como ese día en ese programa se pudo observar y los auditores pudieron oír, los sindicatos tienen mucho que compartir con respecto a las experiencias y vivencias que han viviendo, cómo han resuelto ciertas cosas dentro de las empresas, y a eso nosotros llamamos la necesidad de que se genere una red entre ellos, que no solamente, como más acostumbrados estamos los chilenas y chilenos que muchas veces esperamos la asistencia, ¿no es cierto? Y yo creo que aquí el cooperativismo, la colaboración entre sindicatos es muy útil para poder sacar o destrabar algunos conflictos o problemas que pueden existir al interior de las empresas. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra pauta. Vamos a invitar a nuestros colaboradores en el mando técnico a que nos presenten un video que habla de una actividad en la cual usted estuvo participando hace 2 días y creo que es bueno compartirla. Así que vamos a escuchar a Arlette Martínez, que es del Departamento de Derechos Fundamentales de la Subsecretaría del Trabajo, que estuvo en Valdivia y nos cuenta a qué vino. Nosotros como Ministerio en el año 2021 ratificamos el protocolo 29 de la Organización Internacional del Trabajo para eliminar el trabajo forzoso. Hoy día estamos aquí en la región de Los Ríos acompañando a una delegación del programa de comida justa, en inglés Fair Food Program, que tiene un piloto en la región de Valdivia con una empresa llamada Araucanía Flowers. Esta empresa produce tulipanes que exporta a Estados Unidos y lo que hace el programa es garantizar que la producción de esos tulipanes sea con trabajo decente.
Es por ello que nosotros como Subsecretaría del Trabajo hemos designado este programa como socios estratégicos para avanzar en este gran desafío que es eliminar el trabajo forzoso y garantizar que en la cadena de suministros exista trabajo decente y respeto por los derechos fundamentales de todos los trabajadores y trabajadoras. El trabajo decente es nuestro objetivo, es nuestro horizonte como ministerio y esperamos que todos los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollarse en sus lugares de trabajo, puedan tener una remuneración justa de acuerdo a lo que realizan y, por cierto, ejercer un trabajo que sea libre, que no sea obligado, como lo es el caso de las personas que sufren las violaciones a sus derechos en el mundo del trabajo, como lo es el trabajo forzoso. El programa tiene una página web, si lo buscan por programa de comida justa o Fair Food Program, que luego ahí quizás pueden compartir ustedes con los auditores y televidentes para conocer más sobre el programa. Y de hecho vamos a estar también en la región de los lagos haciendo esto mismo, dando a conocer este programa y buscando más empresas y a más productores, tanto agrícolas como de las flores, también del sector salmonero, que se interesen por los derechos de las y los trabajadoras, por también tener una cadena de suministro que garantice el trabajo decente. Así que también les invitamos a conocer más sobre este programa. Arlet Martínez, la encargada nacional del programa de Derechos Fundamentales de la Subsecretaría del Trabajo. Bueno, usted estuvo cerca de esta visita, participó en reuniones y quisiera que nos contara de qué se trata. Es un título desconocido, pero igualmente llamativo, ¿no? Sí, Fair Food Program, que es un programa liderado por personas de Estados Unidos, desde los años 90. Hay que aquí contextualizar un poco esto para poder entenderlo. El programa de comida justa nace a raíz de la explotación que existía hacia los trabajadores que justamente en el sector límite entre México y Estados Unidos trabajaban en la agricultura y que eran explotados o tenían condiciones muy desfavorables para poder trabajar, situación que en otros países también se observa, ¿no es cierto? Y que ha ido mejorando, pero lo que hacen en Estados Unidos es poder utilizar las mismas leyes del mercado para poder mejorar las condiciones laborales, ¿ya? Aquí va una lógica que de repente a nosotros nos puede chocar un poquito desde el punto de vista de no tener tanta ayuda gubernamental, ¿no es cierto? Tanta ayuda del aparataje estatal. Aquí nosotros tenemos una robustez importante con respecto a la defensa de los derechos laborales con la inspección la Dirección del Trabajo a través de sus inspecciones. Pero lo que hacen ellos es generar acuerdos entre los productores primarios de ciertos productos. Principalmente ellos se abocan al tema de los productos agrícolas, ¿no es cierto? La primera experiencia que tuvieron ellos fue y nació a través de los mismos trabajadores que producían tomates, que cosechaban tomates. Entonces ahí empezaron a haber ciertas injusticias. Y cuando les empezaron a pagar poco, podemos hacer nosotros el símil acá en la región de los ríos con los arándanos, con la época de cosecha, ¿no es cierto? Y también con mucho migrante que viene a trabajar en esa época. Lo que ocurría ya era que había ciertas injusticias con respecto al pago, malas condiciones laborales, baños que quedaban lejos de los espacios, ¿no es cierto? No tenían lugares para comer. Bueno, sí, condiciones precarias de trabajo. Y lo que hicieron ellos fue irse en contra de quienes compraban estos tomates. Entonces, aquí no estamos metiendo al Estado, insisto. Eran los trabajadores que no fueron a la inspección del trabajo respectiva a reclamar, sino que fueron a las empresas que compraban sus productos para después entregárselo al usuario final, que podría ser cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le dijeron a esta empresa? Usted está comprando los tomates que nosotros cosechamos en los fundos, allá le llaman fincas, ¿no es cierto? Pero resulta que en estos lugares está sucediendo tal cosa. Usted quiere ser cómplice de lo que sucede en esas fincas, en esos fundos, y así, con ese razonamiento, lograron que las empresas que compraban
estos productos agrícolas, ¿no es cierto?, estos productos de campo, de consumo humano, estas empresas consideren los criterios necesarios para las y los trabajadores que producían estos productos. Entonces así, por ejemplo, grandes empresas y grandes consorcios lo que empezaron a hacer es a restringir la compra o derechamente cerrar la compra a fondos que no tengan ciertos criterios para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Y así pasaron de traslado en camiones de sus trabajadores a traslado en buses, ¿no es cierto? Que a nosotros nos puede parecer medio extraño en esta época, pero que existía, y hay países donde aún existe. O que tengan las condiciones de higiene necesarias, de alimentación, ¿no es cierto?, de descanso dentro de los espacios de trabajo. Y así fueron implementando esto. A tal punto de que esto se pudo masificar y se empezó a masificar entregando un sello, ¿no es cierto?, un sello que es de manera permanente. Pues lo que hace el programa es asistir a las empresas, asistir a los productores para que constantemente estén cumpliendo con esta normativa. Ahora, ¿cuál es el piso de esta normativa? Es la legislación de cada uno de los países. Y de ahí para arriba. A esto se agrega no solamente la mejora en condiciones laborales, sino que también la mejora en remuneraciones. Lo que hacen estas empresas es decir, reconocer el trabajo de cada uno de estos espacios, ¿no es cierto?, que aquí estaríamos hablando de los fondos, de los grandes fondos, y que los dueños de estos grandes fondos no solamente reciban los ingresos de cada uno de esos productos, sino que también la empresa compradora les entregue un bono que deben repartir sí o sí entre sus trabajadores, producto del trabajo que realizan. O sea, hay mejoras en la línea de calidad de los espacios de trabajo por una parte, y también hay mejoras económicas desde otro sector. Estamos hablando de que a septiembre del año 2023 y durante este año, o sea, en los 9 primeros meses del año, el programa de Comida Justa ha distribuido casi 50 millones de dólares entre los trabajadores que están adscritos, ¿no es cierto?, de las empresas que están adscritas a este programa. ¿Y por qué vienen a Valdivia? Vienen a Valdivia porque hay una empresa que se llama Araucanía Flowers, que está en la comuna de Mariquina, y que ellos producen tulipanes, flores, ¿ya? Entonces, estas flores las exportan a empresas asociadas a este programa. Por lo tanto, ellos adscriben este programa y tienen la posibilidad de generar estas ventas y exportaciones al exterior, en particular empresas que están asociadas al programa, y como eso significa que tienen que cumplir con una serie de requisitos, pues en Chile llega a la región de Los Ríos este piloto, ¿no es cierto?, que pretende también ampliar su horizonte y que tiene un fuerte impacto comunicacional, pues la idea es que el consumidor final sea consciente, no solamente de las condiciones, de algo que está muy contingente en este momento en nuestro país, que son las condiciones ambientales, ¿no es cierto?, que existen para mejorar, o sea, que existen dentro de la productividad. Estamos hablando, por ejemplo, de que no se utilizan pesticidas, de la contaminación que se genera en los fondos marinos producto de la actividad salmonera, ¿no es cierto? O sea, estamos muy... no sé si todavía lo suficientemente conscientes y activos para poder mejorar esas cosas, pero sí estamos abordando todo el tema medioambiental con respecto a la productividad. Nuestro programa de gobierno también tiene mucho de ello, ¿no es cierto?, a tener una economía sustentable y con respecto a la naturaleza, con respecto a la naturaleza. Esa es la línea de nuestro gobierno. Pero no hay que perder de vista todo el trabajo humano que existe dentro de estos espacios de trabajo, ¿no es cierto?, para tener este producto. Entonces, nosotros nos preguntamos, y también hay mucho material documentado al respecto, ¿estamos conscientes del trabajo humano que existe detrás de una prenda de ropa, por ejemplo? Sabemos que hay países que viven en situaciones sumamente precarias con respecto a la fabricación textil, ¿no es cierto?, la utilización de mano de obra infantil. Bueno, hay mucho de eso, y quizás si fuéramos más conscientes de todos esos procesos productivos, seríamos capaces también de entender y escoger de buena manera qué prenda comprar. Por decirlo de alguna manera, eso es un ejemplo con respecto a lo que pretende hacer este programa, y yo creo que puede tener buenas posibilidades de desarrollo en la región. Pues estamos en una región pequeña que puede tener una conciencia colectiva importante para poder abordar este tipo de medidas que, como digo,
no requiere de un aparataje estatal importante porque aquí se abordan temáticas que tienen que ver con la propia dinámica del mercado que existe el día de hoy. Importante la misión de esta organización, que yo me imagino es una organización privada. Sí, es una organización privada que no tiene ningún convenio con el Estado, pero sí el Ministerio ha considerado a esta organización internacional que partió en Estados Unidos como un socio estratégico, ¿ya? Desde el punto de vista de que ellos lo que pretenden, ¿no es cierto?, es llegar o aproximarse, superar el trabajo decente con la conciencia colectiva. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos un gatillante sumamente importante que también, y le hacíamos ver nosotros desde nuestro punto de vista, que el aparataje estatal también puede contribuir a esto, porque el aparataje estatal, es comprador, ¿no es cierto? O sea, el Estado compra cosas, lo vemos en los colegios, ¿no es cierto? Las licitaciones que existen en el aparataje estudiantil, o sea, de educación. Ahí la cosa de los almuerzos, ¿no es cierto? O sea, el aparataje estatal compra muchos productos. ¿Y por qué no tener cierta noción con respecto a este tipo de cosas? También el Estado tiene la posibilidad de subsidiar a empresas que también tengan alguna iniciativa de este tipo. La idea de que vengan a la región y nos juntamos con la Seremi de Economía, con el director de Fomento, ¿no es cierto, Corfo? Que la idea es que estas personas, o sea que quizás en la región de Los Ríos también existan ciertos apoyos gubernamentales, estatales, para que las empresas empiecen, o este círculo de compra pueda tener un efecto positivo en los trabajadores que producen justamente y en su mayoría los alimentos que nosotros consumimos. Bueno, hay que recordar que años atrás, cuando en la región surge explosivamente la cosecha de la fruta, las plantaciones de fruta en el plano hortofrutícola, también las condiciones fueron muy precarias al comienzo, y gracias a los convenios internacionales y a las exigencias que pusieron las empresas compradoras, se fueron instalando las duchas, los comedores, los baños en espacios cercanos a los trabajadores. Así que es una buena causa, indiscutiblemente, con efectos positivos para los trabajadores esencialmente, ¿no? Sí, justamente es una muy buena causa que yo creo que también nos sirve y es útil para educarnos como consumidores. Yo creo que también esa es la lista que más rescato yo dentro de este proceso, que nos educa como consumidores. Tenemos la posibilidad de como consumidores decidir qué producto comprar, ¿no es cierto? Pero evaluando no solamente las características del producto desde el punto de vista textil, bueno, si me gusta o no me gusta, desde el punto de vista alimenticio, si es nutritivo o no es nutritivo, sino que además la procedencia de cada uno de estos productos, entendiendo que detrás de esto hay mano de obra de personas comunes y corrientes como nosotros. Bueno, y aquí corre la fiscalización, que el Estado es comprador, pero a su vez es la fuente inspiradora de normas, y esas normas hay que controlarlas si se cumplen o no. Y en ese plano la Dirección del Trabajo tiene mucho que ver. Por supuesto, y como les decía, este programa, la idea es que en los distintos países se vaya adaptando. Nosotros tenemos una legislación bastante robusta en cuanto a derechos fundamentales, y en ese sentido, claro, la Dirección del Trabajo cumple una función fiscalizadora. Nosotros lo que proponemos es que las empresas donde se empiece a evaluar la posibilidad de incorporarse a este programa, los estándares sean aún superiores, pues no tendría ningún sentido que solo sea cumplir con el estándar que exige la normativa, que es el piso mínimo que nosotros deberíamos tener dentro de las personas contratadas en el país. A propósito de la Dirección del Trabajo, recordar que finalizando septiembre esta longeva institución estuvo de aniversario, va caminando a su centenario. Así es. Es muy antigua la Dirección del Trabajo, surgió con otros nombres anteriormente, y hoy día se encuentra en un pleno proceso de desarrollo de su modernización para hacer más fácil la llegada, la consulta, los problemas, atender las necesidades de los trabajadores y también de los empresarios, porque hay que recordar que la ADT atiende a ambos sectores. Inclinándose, también hay que decirlo, por el factor más débil de esa relación empleador-trabajador. Correspondería enviarle un saludo a todos los trabajadores de la ADT en la región que están ubicados en el Ranco, en Valdivia, en Panguipulli, Lanco. Así lo han hecho más de 70 funcionarios en la región aproximadamente, que tienen por objetivo velar por los derechos de las y los trabajadores en épocas donde sabemos también que es necesario tener un servicio con esta robustez,
para que se puedan atender de manera más oportuna y rápida. Yo creo que una de las tareas y uno de los desafíos de la Dirección del Trabajo a través de su modernización es poder resolver de manera más rápida las situaciones. Y yo sé que el director nacional, Pablo Centeno, y también en cada una de las regiones, en esta oportunidad acá, el aparataje completo que tiene la Dirección del Trabajo, a través del director subrogante César Paredes, con sus 4 oficinas acá en la región de Los Ríos, con oficinas intermitentes en alguna comuna. Recordemos que tanto Lanco, Panguipulli, Valdivia y La Unión son oficinas permanentes que son capaces de abordar la demanda de las y los trabajadores, pero también, como bien decía usted, don Juan, el acompañamiento a las empresas para poder hacer bien las cosas. Yo creo que eso es uno de los principios y una prima que debiera existir en todas las personas que entregan empleo. Cómo poder acompañarse de la Dirección del Trabajo a través de sus oficinas para no cometer errores y que estos errores a la larga se transformen en sanciones. Chile es un país que tiene una legislación con respecto a materia laboral que es bastante robusta, como decía anteriormente, y eso nos ha permitido que existan menos situaciones de desmedro con respecto a los espacios laborales. Y nos falta mucho por hacer, mucho por avanzar. Pero eso se hace de la mano también de la economía del país, se hace de la mano de los trabajadores y de quienes entregan empleo, obviamente. Y ahí el carácter tripartito que nosotros como gobierno le damos a cada una de las discusiones es necesaria porque es la forma, creemos nosotros, de poder llegar a acuerdos que vayan mejorando la situación de las y los trabajadores, pero también sin descuidar la productividad de las empresas. Hablando de la Dirección del Trabajo y su acción fiscalizadora, si bien esto ocurrió hace un par de semanas, no fue bueno el resultado de las fiscalizaciones del feriado irrenunciable y de fiestas patrias. Usted fue un poco generoso en entender que algunos corrieron el riesgo para vender más o aprovechar la oportunidad, varios días de feriado, y se arriesgaron y lo van a pasar mal porque las multas fueron fuertes. Sí. Las sanciones que tiene la Dirección del Trabajo cuando no se cumplen la normativa, cuando no se cumple lo legal, son bastante elevadas. Por lo tanto, aquí quienes más debieran ser conscientes de las dificultades que pueden tener cuando se someten a una sanción, a una multa, son las empresas más pequeñas. Y en la región de Los Ríos tenemos empresas pequeñas en un alto porcentaje, pues son las que mayor empleabilidad entregan en la región. Y desde ese punto de vista, para que no ocurra lo mismo que ocurrió este 18 y 19 de septiembre, tenemos preparado un plan comunicacional importante que va a tratar de hacer consciente a las empresas de lo necesario que es cumplir la normativa. Y eso, el cumplir la normativa no puede ser a través de un desconocimiento. Por lo tanto, nuestra tarea como ministerio y la tarea de la Dirección del Trabajo es poder también llegar de manera anticipada, ¿no es cierto?, a los espacios laborales para que los empleadores sean conscientes de lo que significaría no cumplir las sanciones. Como bien usted dice, las sanciones son altas, hay ciertos rubros que reiteradamente no la cumplen y ahí yo creo que tenemos que poner hincapié. Ojalá que no tengamos la misma cifra, ¿no es cierto?, y el mismo efecto negativo en los 2 feriados irrenunciables que nos quedan para cerrar el año, que es el 25 de diciembre y ya del otro año el 1 de enero. Doblemente grave fue lo que descubrió también la fiscalización de la ADT con conductores de buses interprovinciales que no tenían registro de horario de trabajo, sabiendo que existen severas determinaciones que en el orden que no pueden tener más de 5 horas de trabajo continuo aquellos conductores. Eso también es inadmisible, ¿no? Y generará quizás una fiscalización más frecuente. Sí, a raíz de todo lo que ha sucedido, no solamente en la región, sino que también en otras, la Dirección del Trabajo lo que hace es generar programas de fiscalización en los distintos rubros. Y cuando se empiezan a observar situaciones reiteradas en cierto sector, como por ejemplo lo es la locomoción interurbana acá en la región, obviamente se pone ojo ahí y se programa fiscalizaciones que no se anuncian, obvio, no se tienen que anunciar, pero se programa fiscalizaciones para poder abordar los derechos laborales y ojalá hacer que las empresas cumplan. Lo que lamentablemente sucede es que hay de repente empresas que ya son de mayor tamaño que están acostumbradas a no cumplir la normativa y pagan multa y las sanciones después de la Dirección del Trabajo ya se ve imposibilitada de hacer más cosas y son las funciones de los roles de los sindicatos, ¿no es cierto?, o las personas naturales
generar acciones judiciales para que estas situaciones se eliminen. Así como ocurrió, por ejemplo, en el consorcio, o sea, en el supermercado Walmart, ¿no es cierto?, que constantemente han recibido multas por el tema de la multifuncionalidad de sus trabajadores, que no corresponde. Así lo ha hecho saber la Dirección del Trabajo a través de sus dictámenes y le ha dado la razón los tribunales laborales, pues esto no debe ocurrir y constantemente incurren en esa falta. Yo creo que después de ello vendrán otro tipo de sanciones civiles o penales con respecto a eso, pues la legislación con respecto al Código del Trabajo llega hasta ahí nomás. Entonces, por eso digo yo de que hay muchas cosas que se deben abordar, porque nos falta todavía un trecho importante de cómo se deben definir ciertas situaciones que escapan de lo que los servicios pueden hacer, más aún en un proceso de modificación, modernización, por decirlo de alguna manera, aunque yo no utilizaría la palabra modernización, de los procesos productivos que pueden dejar mano de obra en el camino y cómo esa mano de obra se tiene que reconvertir. Yo creo que en los próximos años sufrir modificaciones desde el punto de vista laboral bastante importantes. Entonces ya no podemos pensar en que quizás el desempleo, por ejemplo, se mantenga en un 5% o en un 6%. Hay que ver cómo esas personas desempleadas se reconvierten, ¿no es cierto?, desde otros aspectos, como nosotros la informalidad tratamos de pasarla a espacios formales de trabajo para que la previsión social exista de manera permanente en ellos. O sea, las tareas son grandes y hay que hacerlas con perspectiva de futuro. Yo creo que ninguno de nosotros se imagina cómo va a ser el tema laboral en 20 años más. Y quizá eso lo dábamos por sentado a comienzos del 2000 o en los 90. Por lo tanto, se acerca con pasos agigantados esta ¿no es cierto?, época digital, la llama 4.0, creo, y que viene a reemplazar muchos espacios laborales. Llegó el minuto de la pausa musical. Queremos ir con un tema vinculado al nacimiento de Violeta Parra, el 4 de octubre del año 1917. Les invitamos a escuchar esta interpretación musical y a esperarnos porque tenemos bastante material de interés para seguir comentando en el segundo bloque. Una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos. Un ojo dejé en los lados por un descuido casual. El otro quedó en Parral en un boliche de trago. Recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía. Miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en señores oyentes. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué fin. Mi pecho un huracán, lo veo en un jardincillo. Mis manos en maltencillo saludan el peregré. Mi cruz tan tranquila, aunque recoge unos pececillos. Se me enredó en San Rosendo un día al cruzar una esquina. El otro en la Quiriquina se le hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco. Y me ha llorado en Calbuco de frío, pobre de escarcha. Hoy enderezo mi marcha a la cuesta hecha caú. Mis nervios dejó el granero, la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calva me bajó a cero. Mi riñonada en cabrero destruyó una caminata. Y en una calle de Itata se me rompió el instrumento. Y en Tindopana sí me entró una mano.
Estás escuchando En Dirección al Trabajo Decente, un encuentro con el mundo del trabajo, un programa de la Secretaría Regional de Trabajo y Previsión Social de Los Ríos por Radio Watch. Este gran tema de Violeta, interpretado por Inti Illimani Histórico, que viene regresando de una exitosa gira por Europa. Decir que Quilapayún estuvo hace poquitos días en Francia, sigue allí, mientras que Inti Illimani recorre Europa también exitosamente con grandes públicos. Bueno, eso para conjuntos que vivieron parte, y en algunos casos muchos años, de su exilio obligado. ¿Qué le dice Violeta Parra a Seremi? A ver, cuando uno habla, yo creo que existe ahí un inconsciente colectivo, ¿no es cierto?, de los referentes musicales que tenemos en el país, y sin dejar a ninguno afuera, porque yo creo que sería absolutamente injusto, pero hay quienes trascienden, y ahí es indiscutible el nombre de Violeta Parra como trascendencia no solamente del país, sino que también de Latinoamérica, ¿no es cierto?, de cada uno de los rincones que ella recorrió en el país, y cómo esto lo puedo transmitir en el extranjero, en el inconsciente colectivo, no solamente de nosotros como chilenas y chilenos en la patria, sino que también en el extranjero. Y ese reconocimiento hace que no se muera nunca su música de cada uno de los espacios que tenemos, no solamente su música, sino que también su arte, porque recordemos que no solamente son sus canciones y su música, su guitarra, sino que también sus pinturas, sus escritos. Y la idea, yo creo que de la conmemoración de su natalicio es poder pensar en las generaciones, ¿no es cierto?, que vienen más adelante, que a través de la educación o a través de los espacios musicales, en un día de la música también que ocurrió hace poquito, tener la posibilidad de que vaya prosperando su letra, su música, y también modificando la característica musical de lo que tenemos hoy en día, porque la invasión de distintas del espectro musical es bastante grande, y atesorar la figura de Violeta obviamente nos trae un reconocimiento y una identidad de país bastante importante. Vamos a los temas laborales. La ministra del Trabajo, nuestra ministra, junto a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, al subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, anunciaron recientemente nuevos beneficios que se suman a la ley Sana. Al cáncer, trasplante, fase terminal de la vida o accidente grave, se suma la cobertura para enfermedades graves, niños de 1 a 4 años hospitalizados en UCI o UTI. Además, se extiende de 90 a 180 días el permiso para las y los trabajadores que son padres de una niña o niño afectado por cáncer o trasplante. Así, esa es la bajada de un comunicado de prensa oficial. ¿Qué le parece esto? A ver, hay que considerar que la ley Sana abarcaba cierto segmento de acompañamiento que tenía que existir por parte de los cuidadores, madres principalmente. Estaba así tipificado en lo que existía hasta no hace muchos días atrás, cuando se promulgó estas mejoras, cuando se promulgaron estas mejoras. Así, las madres principalmente tenían la posibilidad de acompañar a sus hijos o hijas en situaciones de enfermedades graves, como bien lo decía usted y en el comunicado. Ahí aparecen, ¿no es cierto?, las situaciones de cáncer en menores de edad, de trasplante, pero también de enfermedades terminales, situaciones terminales. Y lo que viene a generar esta incorporación de artículos tiene que ver con que, por ejemplo, niños entre 1 y 4 años que tengan situaciones que obliguen a que situaciones de salud que los obliguen a estar en la UTI o en la UCI sean abordadas para su acompañamiento, las padres o madres. Aquí va a ser para los dos, eso es importante, ya es una modificación, padres o madres en el acompañamiento a través de una licencia médica, pero una licencia médica que se paga con un seguro que no paga las entidades de salud correspondientes, sino que un seguro que se insuma de recursos económicos a través de tanto el pago del empleador como el Estado, y de esta manera se genera un pozo que desde donde se sacan los recursos. Es un sistema de seguro social que puede tener un efecto positivo, pues aquí se incorporan, ¿no es cierto?, nuevas situaciones de salud. Estamos hablando de que, por ejemplo,
situaciones respiratorias que a través de la pandemia se observaron mucho. Bueno, cómo nosotros podemos salvaguardar los puestos de trabajo de, ¿no es cierto?, de estas personas cuidadoras, madres, padres, para poder cuidar a sus hijos o hijas, y la idea es que este seguro social pueda contribuir al pago total o parcial de sus remuneraciones y así no perder los puestos de trabajo. No es verdad, que no pierdan que no pierdan su trabajo producto de tener que cuidar a parte de su familia. Además de ello, no solamente la posibilidad de mantenerlos en estos cuidados que anterior a estas mejoras era por hasta 90 días, bueno, ahora se incorporan una mayor cantidad de días y pueden ser hasta 180, pues eso depende de, obviamente, las características de salud de cada uno de estos niños y niñas, pero creo que son muy buenas noticias para la tranquilidad de quienes en algún momento lo podemos pasar mal con situaciones de salud de nuestras hijas o hijos. Bueno, es una buena información. ¿Ha tenido contacto usted en el propio terreno con una asamblea numerosa de los trabajadores de cervecería Guzmán, ¿no? Y posteriormente ayer, sin ir más lejos, se dirigió a Corral para encontrarse con trabajadores de la empresa pesquera Blumar, que es una fuente importante de mano de obra en el puerto. ¿Qué temas trata usted con los trabajadores cuando se encuentra personalmente? Quiero partir diciendo, don Juan, de que es sumamente importante y relevante para nosotros tener el contacto permanente con las y los trabajadores, y aquí no solamente hablo de la dirigencia de los sindicatos, sino que también de los asociados. Y una de las posibilidades que hemos tenido y que ha sido bien acogida por parte de los sindicatos es tener la posibilidad de participar de sus asambleas. Si bien sus asambleas son autónomas, ¿no es cierto?, a nosotros nos dan unos ciertos espacios para poder conversar acerca de lo que pretende hacer el Ministerio del Trabajo o resolver las dudas que existen ahí. Y es la tarea que tenemos que llevar adelante, y dentro de eso, como bien dice usted, tuvimos la posibilidad de reunirnos con el sindicato de la cervecería Guzmán para poder hablar de la madre de todas las batallas, ¿no es cierto?, que es la reforma al sistema de pensiones. Tuvimos una muy buena acogida. Yo creo que parte importante de lo que tenemos que hacer es poder transmitirle a la población, a las personas, a las y los trabajadores, las necesidades de que exista un seguro social, por ejemplo. Las personas mayores ya lo tienen claro. Nuestros actuales pensionados ya lo tienen claro, que es una de las mejores opciones tener un sistema mixto o tener un sistema que tenga la contribución de un seguro social y también del esfuerzo individual. Pero a través de ¿no es cierto?, de las comisiones que uno paga, de las cotizaciones que uno paga con respecto al sueldo. Pero los sindicatos y los trabajadores que viven el día a día muchas veces no tienen la información para poder hacerse de una opinión. Esto de que el hombre que no ha informado, como dicen algunos. No tiene opinión. Sí, así es. Ahora hay que modificar eso, porque son las personas que no son informadas. Estamos hablando de que la fuerza laboral la componen hombres y mujeres. Entonces, desde ese punto de vista hay que entregar la información correspondiente, y creo yo que, y he observado a través del recorrido que hemos hecho por distintas asambleas sindicales, que entregando la información se tiene o se disminuye este porcentaje de personas que quieren que solo existe la capitalización individual. ¿A dónde apunta la inquietud de los trabajadores? A saber qué beneficios tiene el Seguro Social. Yo creo que entregar los beneficios que tiene el Seguro Social, cuando tenemos una población en donde el ingreso promedio es de 480.000 pesos, o que menos de la mitad de la población gana menos de 480.000 pesos en la región de Los Ríos, por ejemplo, y saber lo que significa la catástrofe de tener futuras pensiones con esos montos, ¿no es cierto?, con esos ingresos, tenemos la posibilidad, a través de un seguro social, mejorar las pensiones de estas personas con la colaboratividad que existirá entre quienes ganan más y que ganan menos el día de hoy, y por otro lado mejorar no solamente las actuales pensiones, sino también las futuras. Cuando uno le entrega los datos de qué es lo que significa que el Estado entregue el 75% de lo que se paga en pensiones el día de hoy en el país, cuando se entrega la información de que las mujeres tienen menos monto de pensión que los hombres por distintos motivos, pero entre eso también por la tasa, ¿no es cierto?, con la que se calcula la pensión,
la cantidad de lagunas previsionales que tienen, el hecho de que en una familia quien primero deja de trabajar cuando hay alguna necesidad o urgencia de salud u otra de cuidado, es la mujer la que deja de trabajar, por lo tanto aumentan sus lagunas y el Seguro Social se hace cargo de esas lagunas en cierto periodo. No sé, yo siempre hago el ejercicio, don Juan, y aquí lo corroboramos como equipo de la Seremía del Trabajo en estas últimas 2 conversaciones que tuvimos. Hago el ejercicio de preguntar antes de hacer la charla quiénes están por que este 6% se vaya completo a capitalización individual, que según la publicidad de las radios de cadena dicen que es el 80% en el país, pero la verdad que yo no lo creo tanto. Y aquí es algo que se desmitifica. En la cervecería Kutman se atrevieron a levantar, diría yo, unas 15 personas la mano con respecto a quienes querían que, de un universo de unas 50 personas aproximadamente, quienes querían que esto se vaya a capitalización individual. Y con esto no quiero decir que el resto quiera un seguro social, sino que el resto no opina porque desconoce lo que significa. Y después, entonces, estas personas levantan la mano y después de que nosotros empezamos a entregar la información, de que conversamos con ellos, de que se resuelven dudas, vuelvo a preguntar al final de la charla, ¿qué es lo que prefieren? Si el seguro social o la capitalización individual de manera absoluta dentro de este 6%, y 2 levantaron la mano no, de los 15. Eso quiere decir que hay un convencimiento que uno puede generar a través de la entrega de información que tampoco es manipulada, sino que es la información que uno puede encontrar en las páginas web del gobierno, en la propuesta que tiene el Ministerio del Trabajo, y entregando esta información y siendo masticada por las y los trabajadores, comprenden de que aquí es mucho mejor tener y resolver el problema de las pensiones de manera colectiva y no de manera individual. Por lo tanto, el mismo ejercicio hicimos en Blumar el día de ayer cuando fuimos a Corral, ahí con 40 trabajadores. Agradezco mucho también a la administración de la empresa y a su sindicato de poder darnos el espacio de poder estar dentro de la empresa en un horario laboral, ¿no es cierto?, darle autorización a sus trabajadores para asistir a esta asamblea y hicimos la misma pregunta. Pero de los 40 aquí teníamos más personas, alrededor de unas 25 estaban a favor de la capitalización individual del 100%. Pero aquí no fue mucho mejor. Solo uno terminó levantando la mano cuando terminamos la intervención. Entonces, yo creo que hay que difundir más cómo estos beneficios se llevan adelante, desmitificar mucho que que la heredabilidad de los fondos no va a existir, sacar del inconsciente colectivo el tema de que la propiedad de los fondos va a pasar a ser del Estado y el Estado va a hacer cualquier cosa con esa plata, ¿no es cierto? Esas cosas están resguardadas y es importante mencionarlas, y en estos espacios los mencionamos. Y así las personas se van convenciendo de que efectivamente una combinación del esfuerzo individual, ¿no es cierto?, de la libertad de elegir en la capitalización individual y un seguro social que sea colaborativo entre todos quienes trabajamos y somos la fuerza laboral, y además que a través de ello podamos contribuir a mejorar las pensiones de las mujeres en particular y también de nuestras personas mayores el día de hoy, es una de las mejores opciones que nos permitiría salir de esta esquina de países de la OECD donde estamos nosotros, donde está Israel, donde está Irak, donde estamos nosotros, y bueno, todo el resto goza de un sistema que complementa los dos mecanismos para mantener la estabilidad de las pensiones, que es el objetivo que nosotros tenemos por delante. Me ha respondido parte de la consulta que quería hacerle. ¿En qué se funda ese poder de convencimiento para que se levanten manos al comienzo y se reduzcan esto al final? O sea, ¿cómo la gente logra captar de que esto es positivo? Sí, luego de escuchar, luego de leer, luego de ver en la televisión esta cosa majadera de tanto tiempo, que la plata es tuya y el 6% es tuyo. Sí. ¿Qué hace cambiar a la gente de idea? Es el reconocimiento, en definitiva, de que este proyecto de ley aborda el concepto de seguridad social, y es algo que yo transmito y que ha hecho bastante eco en cada una de las intervenciones. Los sub 40, por decirlo así, yo estoy en la pitilla, pero los que tienen menos de 40 años, o los que tienen menos de 50, diría yo, no tienen en su conciencia lo que significa dentro de la patria, dentro del país, el concepto de seguridad social. No lo tienen. Dígame usted dónde nosotros vemos como Estado el concepto de seguridad social. Tenemos ejemplos, sí. FONASA es un ejemplo, ¿no es cierto?
de seguridad social, pero no lo vemos porque no lo transmitimos de esa manera. La salud entonces tiene una parte de seguridad social, pero casi todo el resto de las cosas, incluidas las pensiones hasta el día de hoy, nos entrega como concepto el individualismo, y que muchas veces lo único importante aquí es rascarse con nuestras propias uñas, ¿no es cierto? Pero hay formas en donde cuando existen problemas que no tienen solución o no se visualizan soluciones de manera personal, a veces estas formas tienen que ver con soluciones colectivas. Y cuando uno aborda soluciones colectivas, como es el seguro social, por ejemplo, que no estoy diciendo que de manera absoluta tenga que ser un seguro social. Ojo, aquí es importante mencionar que la combinación de las dos formas es lo que robustece nuestro aparataje de pensiones, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a hablar de este concepto de seguridad social, cuando uno dice, por ejemplo, de que hoy día existen dos formas de pensionarse, que es la renta vitalicia y también el retiro programado, cuando uno les hace entrar en la lógica de que un retiro programado hace que se le entregue un mayor monto de pensión cuando uno jubila, ¿no es cierto? Y que después castiga a las personas, o castiga porque uno se le va disminuyendo su fondo, pero se va castigando el poder adquisitivo de la persona porque su fondo va disminuyendo. Cuando uno transmite de que solo el 13% le hereda plata a sus familiares, no sé, o a quienes hereden de la plata de sus pensiones, que al otro 87% se le acaba la plata antes de morirse, no hay nada que heredar, ¿no es cierto? Aparte que se tienen que dar ciertas condiciones para heredar. Entonces, cuando uno le pone todas estas cosas sobre la mesa, se genera un ambiente de mucho, o sea, atractivo para mí desde el punto de vista de que las personas están con la atención permanente, con la atención permanente en lo que significa el sistema de pensiones, y luego de entrar en ese detalle puedo empezar a entregar los argumentos positivos que tiene este sistema mixto, como son, como le decía anteriormente, los beneficios que traen particularmente para las mujeres, ¿no es cierto? Si bien son beneficios para todos, y que quienes ganan alrededor de $1,5 millones para arriba contribuyen a las pensiones de los que ganen menos, pero recordarles que no necesariamente nosotros tenemos el puesto asegurado cuando ganamos más de $1,5 millones. Perfectamente después podemos tener que dejar ese trabajo y ganar menos plata, ¿no es cierto? Recibir un salario menor. Y ahí vamos a vernos beneficiados del sistema. Y no desfavorecidos. Pero más allá de eso, los que se ven un poquito desfavorecidos, que es un argumento que ha utilizado la derecha para poder ir en contra de esto, generan una sociedad más justa, pues, don Juan. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar como país. Entonces hay que ir con firmeza, considero yo, para poder entregar la información de manera correcta. Y así lo hemos hecho. Hemos logrado que las voces que vayan en contra de este sistema que nosotros proponemos vayan disminuyendo, y no vamos a parar de ir en esta cruzada para que ojalá terminemos nuestro gobierno, con un sistema de pensiones que deje atrás las pensiones de miserias que tenemos el día de hoy. Le agradezco su respuesta. Rescato esto porque el Colegio de Periodistas sí lo planteaba desde hace mucho tiempo y lo sostiene. El derecho a la información. Libertad de expresión, pero con una información correcta, oportuna, veraz. Tenemos que irnos, Seremi, nos queda un minutito y quiero dedicárselo para que usted opine brevemente, porque no tenemos más tiempo, sobre estos actos de memoria en estos 50 años. Ayer se cumplieron 50 años del fusilamiento de 9 trabajadores en el Tume, del complejo maderero. Los otros 3 eran estudiantes, pero los otros 9 eran obreros, trabajadores del complejo. Hubo un acto bonito ahí en la cárcel de Yancagua hoy día, porque ahí estaba el polígono del grupo de comandos número 8 en aquel entonces, y ahí fueron fusilados, sin derecho a defensa. Y por la tarde en la Universidad Austral se realizó un acto solemne que llegó a tocar lo más profundo de la gente que allí estaba, que llenó el aula magna, para entregar títulos póstumos a una serie de estudiantes de la Universidad Austral que fueron también desaparecidos, torturados, ejecutados. Una opinión final para... Usted fue estudiante, fue presidente de la federación. Nos despedimos con su reflexión, que tiene que ser breve, lamentablemente, porque el tiempo se nos escapa. Sí, don Juan, todos los reconocimientos son necesarios. Uno entiende de que en épocas injustas, muy injustas, se cometieron crímenes que no debieron haberse cometido, ¿no es cierto?, por el aparato estatal, y eso nunca va a terminar de reconocerse.
para quienes fueron víctimas, ¿no es cierto?, del periodo de la dictadura. Y en estos 50 años es sumamente importante hacer los reconocimientos que faltan. Dentro de eso, lo que ocurrió en la mañana, como dice usted, Ñancahue, y lo valioso que fue la entrega de estos títulos póstumos, ¿no es cierto?, a los estudiantes que sufrieron los crímenes por parte del Estado durante la dictadura y que generan un dolor no solamente las personas que compartieron con ellos en su momento, sino que también como casa de estudio. Así como otras universidades lo hicieron en su momento, la universidad debía hacerlo, y creo que la instancia correcta es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar, como reconocimiento, ¿no es cierto?, a las víctimas que sufrieron durante la dictadura. Recordemos que aquí también la universidad tiene personas que no solamente fueron asesinadas, sino que también que fueron torturadas, personas que tuvieron que irse al exilio, y ese reconocimiento debería ser permanente. Y así como no solamente la universidad lo ha reconocido, sino que en este mes, desde agosto en adelante particularmente, y dentro de los días que quedan de octubre, la Seremía de Educación ha hecho bastante relato, ¿no es cierto?, para las y los estudiantes en reconocer y recoger la historia, para no repetir situaciones del pasado. Usted ha sido partícipe de eso. Y dentro de los 30 segundos que me quedan, obviamente, el reconocimiento que hace el gobierno regional, si bien a su calidad de periodista, don Juan, en su larga trayectoria, también ahí hubo palabras para su reconocimiento en el área política en la que usted se desenvolvió, también con el hecho de haber sido víctima de todas estas situaciones dañinas que no tienen nombre. Y yo creo que ahí es el orgullo de nosotros como Seremía del Trabajo, de poder tenerlo aún trabajando con nosotros y que generen la conciencia colectiva en esta conmemoración de los 50 años, y como usted mismo dijo que ya le decían la voz de los 50 años, pucha, que genera eco en cada uno de nosotros y lo atesora muchísimo. Gracias a usted. El más cálido abrazo a todos los familiares y víctimas de aquella noche oscura, como dijo anoche en la universidad una joven dirigente de la Federación de Estudiantes. Nos veremos la próxima semana. Nos encontramos la próxima semana en Dirección al Trabajo Decente, un encuentro con el mundo del trabajo, un programa de la Secretaría Regional del Trabajo y Previsión Social de Los Ríos. Construyendo educación.